Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña José Carlos Bermejo, que es religioso Camilo y director del Centro San Camilo. Buenos días y bienvenido a Religión Digital. Muy buenos días, muchas gracias, Jesús. Vamos a comenzar por la cruel actualidad. Haití, sé que la congregación tiene centros, incluso creo que un hospital en Haití. ¿Cómo está la situación? ¿Qué sabéis? Así es, tenemos un hospital, tenemos una comunidad de religiosos camilos que fueron hace ya unos cuantos años desde el norte de Italia y un grupo de estudiantes que se preparan también para ser religiosos camilos. Durante el primer día no sabíamos ni siquiera si estaban vivos o no, los jóvenes, mientras que enseguida supimos que nuestros compañeros están vivos. Están desarrollando una actividad frenética de atención a las personas que están heridas, ¿no? Cada día nos están contando, pues hoy hemos dado de alta a 300 heridos. Las últimas noticias tristes es que están teniendo que intervenir, operar y curar las heridas que deberían ser hechas con anestesia y están siendo hechas también sin anestesia porque no está al alcance de la mano. Los Camilos, que son unos expertos en el dolor y en trabajar con el dolor, en esta circunstancia absolutamente especial y cruel, pero también en esas en las puntas de la vida, sobre todo al final de la misma. ¿De dónde viene esa inquietud? ¿Dónde viene? San Camilo, siglo XVI. Situación desastrosa desde el punto de vista sanitario. Este hombre nació en Italia. Él mismo tuvo una herida y se le movió el corazón y las entrañas y formó un grupo de personas que su idea era que asistieran a los enfermos no es por obligación, porque les mandaban como castigo desde la cárcel, sino por amor a Dios y por amor a la humanidad, ¿no? Y efectivamente, San Camilo trabajó en el Santo Espíritu y San Giacomo de Roma, y no tardaron mucho en ser reconocidos los religiosos Camilos como los padres de la buena muerte, una especial sensibilidad, por tanto, hacia el final de la vida. Yo a veces me digo a mí mismo, parece que nos creemos que nos hemos inventado los cuidados paliativos, esta forma tan humana de cuidar al final de la vida hace unas décadas. Pues no, nos acompaña esta sensibilidad y un estilo muy particular nos acompaña desde hace siglos, ¿no? El concepto de la buena muerte que decías, que ahora mismo está muy cuestionado, incluso desde algunas ópticas hasta casi desprestigiado, porque se dice, se critica que detrás de ese concepto se esconden otras fórmulas, eutanasia y demás. ¿Cómo se concilia ese trabajo, esa buena muerte en vuestro trabajo diario? Mira, yo creo que estamos en un momento bien interesante. En España en particular, en Europa, menos en otros países, donde están menos desarrollados los cuidados paliativos. En esta última década, en España se están desarrollando a una velocidad que yo creo nunca será satisfactoria porque no llega para todos, ¿verdad? Pero a una velocidad acelerada. Los cuidados paliativos son esa parte del mundo de la medicina, es más que de la medicina, porque es de todas las disciplinas, que se plantean acompañar al final de la vida a vivir dignamente el proceso de morir, sin acelerarlo en el sentido estricto del concepto de eutanasia, sino dando dignidad al proceso de morir, respetando mucho la autonomía de las personas. Y en este momento yo creo que es necesaria una cierta alfabetización ética al final de la vida. Mira, me parece que está sucediendo mucha confusión con los términos. Y incluso cuando sucede alguna situación, algún caso que salta a los medios de manera especial, pues enseguida hay quien dice, pues eso es eutanasia, ¿no? Retirar la alimentación, la nutrición. Sí, el caso de la mujer italiana. Eluana Englaro, o anteriormente otras personas. Hay casos emblemáticos, Ramón San Pedro también en España, Inmaculada Echeverría, que dio tanto que hablar. Sí. Yo creo que necesitamos aclararnos con los conceptos. Para mí la mayor urgencia es aclararse y darnos cuenta de que el concepto de eutanasia al fin y al cabo es muy reducido. Es solamente cuando una persona, una enfermedad crónica, irreversible o terminal, con unos sufrimientos que experimenta insufribles por su parte, libremente, deliberadamente, reiteradamente, en contexto sanitario, solicita ayuda a los profesionales para terminar con su vida
no para suicidarse de manera médicamente asistida, sino para que le ayuden, solo entonces nos referimos a eutanasia. Por lo tanto, entonces Ramón Sampedro no sería un caso de eutanasia, Ramón el Luana Sampedro Englaro probablemente tampoco. sí. ¿Tampoco? Eutanasia, Ramón Sampedro era suicidio asistido, nos lo presentó bien la película, más allá de todas las polémicas, nos lo presentó bien, alguien le ayudó y él se suicidó. Y el Luana Englaro en realidad sería la retirada del consentimiento para unas prácticas terapéuticas que querían ser terapéuticas, ¿no? Siguiendo sus voluntades que había expresado de manera reiterada y anticipada, ¿no? Que yo creo que para humanizar el final de la vida tenemos este filón abierto también en España, que no es solo la promoción de los cuidados paliativos, sino también la posibilidad de expresar nuestras directrices previas o voluntades anticipadas. El testamento vital. El testamento vital cuando estamos bien, ¿no? Yo lo he hecho este verano pasado para darme ejemplo a mí mismo, sin ese miedo a que o nacido de la desconfianza en los profesionales que me vayan a atender si yo pierdo la conciencia, sino como ejercicio de la propia responsabilidad. ¿El caso de Inmaculada Echevarría? Tampoco. Esta mujer libre y conscientemente limitaba el esfuerzo. Dijo, esto ya no lo quiero, ya no es proporcionado a lo que se cabe esperar de ello. Por lo tanto, él no pedía que alguien le hiciera algo para morirse. Podemos decir que estos casos en los que, por ejemplo, la Iglesia tanto ha expresado su contrariedad, cierta parte o algunos representantes de lo que se podría llamar la administración de la Iglesia han presentado su contrariedad, yo creo que podrían haber revisado un poco incluso la misma tradición moral, católica, que a lo mejor había estado mucho más de parte de las personas que estaban viendo esta situación límite. Desde una moral cristiana, ¿crees que esos tres casos, vamos a ver, uno por uno, está bien hecho? O sea, ¿es éticamente aceptable en cada uno de ellos? En el de Ramón Sampedro probablemente, no sé si es distinto a lo mejor al de los otros dos, pero el de Inmaculada Echevarría, por ejemplo, desde una óptica cristiana, ¿es éticamente aceptable lo que se hizo? Aquí hay un peligro, y es emitir un juicio que sea más un juicio sobre la conducta del prójimo que otra cosa, ¿verdad? Sobre la conducta del prójimo me abstengo de expresar una opinión porque respeto sagrado hacia la bueno, pues no sobre el caso en particular, sino no sobre con nombres y apellidos, sino sobre un caso similar. En su momento me expresé diciendo que creía que eso estaba en línea con la tradición cristiana, con lo cual no era un caso de eutanasia y me parecía éticamente correcto. Así también el caso de Luana Englaro. Mira, yo creo que hemos de pisar el freno para expresarnos en situaciones límite. No responder tan deprisa, sino intentar un poco más. No sé en qué medio me expresé diciendo, pero ¿quién es Inmaculada Echevarría? ¿Alguien se ha preguntado quién es? ¿O simplemente ya estamos expresando opiniones éticas con los dos primeros datos que tenemos? Creo que no nos está yendo muy bien en este sentido insistir tanto en la cultura de la vida. Seguramente que quien tuvo la feliz idea de utilizar esta expresión pues quería decir algo positivo, pero a base de insistir en que hay que generar una cultura de la vida, nos podemos olvidar de que es necesario también promover una cultura del morir y una cultura de la muerte. Y donde no hay cultura del morir y de la muerte hay analfabetismo, incluso analfabetismo ético. Y entonces los impulsos y los sentimientos nos hacen expresar opiniones que son fruto de una falta de cultura, de cultivar la reflexión en torno a la conflictividad ética al final de la vida. Lo que sucede es que términos como cultura de la vida y sobre todo cultura de la muerte, que tienen una significación determinada, pues Juan Pablo II acuñó a ese término al referirse pues al aborto, eutanasia, a ese tipo de prácticas. Es complicado desde un punto de vista cristiano. Vosotros sois religiosos, trabajáis en esos límites. Es difícil conciliar todos esos aspectos, sentirse integrante, parte de la misma Iglesia, cuando, como tú mismo has comentado, determinados sectores más o menos institucionales no pisan ese freno y no plantean el debate, probablemente desde el punto de vista técnico y de la bioética y del conocimiento, sino desde un cierto rigor que no admite demasiado límite, demasiada en ética discusión. En bioética yo creo que hay que partir efectivamente desde los datos, ¿no? Javier Gafo decía, de feliz memoria como experto en este mundo de la bioética, decía que hay que ser
la buena ética empieza por los buenos datos, con lo cual ante cada situación lo mejor es pisar el freno, buscar información, buscar datos, disponerse en actitud dialogante. Dialogante no significa que todo vale, ni caer en el relativismo, en el subjetivismo, sino dialogante sobre todo de las personas implicadas, para entender el mundo de los significados, de los valores que están en juego, no solamente para buscar la coherencia con lo que dije antes de ayer o el siglo pasado, sino que hay que encarnar los valores. Y yo creo que el referente fundamental ha de ser el Evangelio. Y el Evangelio como referente no nos resuelve la conflictividad ética de hoy, ¿verdad? Pero probablemente nos pone a la persona en el centro y nos invita a mirar mucho más de frente y a escuchar mucho más detenidamente a las personas que viven esta situación compleja al final de la vida. Sí. Hay que hablar más, hay que dialogar más. José Carlos nos viene a presentar, entre otras muchas cosas, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, este diccionario de Pastoral de la Salud y Bioética que edita con San Pablo, en el que se habla de estos asuntos y de muchísimos otros. ¿Hay espacio para ganar ese debate o para que una visión de Iglesia esté presente en ese debate? Ahora que tanto se habla de que si va a venir la eutanasia, que si el aborto, que si esos términos tan cerrados probablemente, y cuando se dan actuaciones, recuerdo especialmente el caso de Inmaculada Echevarría porque se dio la circunstancia de que estaba la mujer ingresada en un hospital de los hermanos de San Juan de Dios, que también tuvieron un problema intenso en ese caso. ¿Se puede entrar desde Iglesia en ese debate y hasta qué punto se debe entrar? Se debe, Jesús, se debe. No solo se puede, sino que se debe. Yo diría, en los casos concretos se debe entrar con prudencia, como quien camina sobre ascuas, ¿verdad? Y frenando, es decir, con serenidad y no saltar impulsivamente. Se debe entrar. De hecho, en el diccionario se entra en este tipo de... Son autores buenos los que, a mi juicio, los que desarrollan estos temas, todos del ámbito de la Universidad de Comillas, ¿no? Discípulos pues del máster en bioética que inició el Padre Gafo, sí, y que tanto bien está haciendo a la sociedad española, y que tanta relación por otro lado tiene también con Diego Gracia Guillén, ¿no? Que siempre ha estado ahí apoyando esta misma línea. Se debe entrar. Yo creo que en bioética no hay dilemas, sí o no, sino que la conflictividad se mira como problemas, y un problema no es sí o no, sino pues seguramente que ante cada circunstancia hay 6 o 7 cursos de acción posibles, y entonces la frónesis griega, la prudencia, nos debe llevar a reflexionar, a hablar en voz alta para iluminar las mentes y las conciencias y buscar el bien o el menor mal posible en cada uno de los casos. ¿Crees que España va hacia una ley de eutanasia? Si hay un cierto temor en ese sentido, porque sí es cierto que al menos la Conferencia Episcopal sí que plantea este debate, que hay detrás una maquinaria, una cultura de la muerte, en el que no solo está la ley del aborto recientemente aprobada, sino que también hay, lo comentaba el cardenal Rouco en la pasada Misa de las Familias, un proyecto cultural para cambiar la cultura de este país, y también en esos aspectos. Hablaba directamente de un proyecto de eutanasia. ¿Crees que es real esa posibilidad? En el caso de que pueda estar ahí, ¿sentís que se os va a poder escuchar? ¿Ha habido algún tipo de interlocución con los expertos en bioética por parte de las autoridades, o creéis que debería haberla? Algunos expertos son referentes, y Andalucía va por delante, ¿no? Yo no tengo miedo a que se hagan leyes. Mira, yo creo que es más urgente, en todo caso, una ley para penalizar el encarnizamiento terapéutico que para despenalizar o legalizar, que son cosas distintas, la eutanasia. A mi juicio, sufrimos una especie de estrabismo ético que nos lleva a centrarnos con exceso en este caso en la palabra eutanasia y en su complejidad, que es un problema de alta complejidad y baja frecuencia, y se nos olvidan tantos otros problemas que están
aledaños, ¿no? Cuyo límite con que no son eutanasia, sutil, ¿no? Lo llamamos eutanasia por nuestro analfabetismo en bioética, y por una herencia de una terminología que se ha quedado también arcaica: activa, pasiva, directa, indirecta, voluntaria, involuntaria, cacotanasia, ortotanasia, un caos en el mundo de las palabras. A mí me parece que una reflexión hecha de manera seria sobre el final de la vida, para proponer la responsabilidad como criterio fundamental, para no respetar simplemente el curso natural de las cosas, sino hacer que el curso natural de las cosas esté en sintonía con la dignidad de la condición del ser humano, ¿no? Esto es necesario. Es probable que con ocasión de este posible avance de una ley en torno, y sería mal llamada así, ¿no?, en torno a la eutanasia, es probable que tengamos una gran oportunidad de reflexionar sobre cómo ser más responsables al final de la vida. Al principio de la vida, antes todos entendíamos que los niños vienen con un pan debajo del brazo y entonces lo que Dios nos mande, ¿no? Hoy todo el mundo ha interiorizado la palabra responsabilidad, ¿no? Hay que ser responsables en el origen de la vida. Esta palabra no se ha interiorizado al final. Al final de la vida no sabemos cómo ser responsables. Y toca limitar el esfuerzo terapéutico, toca promover la sedación paliativa cuando toca, para aliviar los sufrimientos evitables. Toca acompañar y procurar soporte a las familias, no solo a los pacientes. Toca expresar nuestras voluntades antes de que perdamos la conciencia, si las perdemos por el motivo que sea. Toca darnos cuenta de que no todo lo que se puede al final de la vida deben hacerlo todas las personas, porque todo aquí en este contexto, para mí clama al cielo que tantas cosas las hagamos porque la tenemos al alcance de la mano. Total, una sondita, total, un respirador, ¿no?, está al alcance de la mano, sin preguntarnos por qué, para qué lo desea realmente. ¿Qué objetivo tenemos? El objetivo es la persona, el objetivo es recuperar una función exclusivamente del cuerpo. Sí, mantener un pulso vital o mantener a la persona o a su dignidad, claro. Y si la mirada fuera mucho más global, diríamos, y esto lo podemos hacer sin tener en cuenta lo que está sucediendo en la mayor parte del mundo donde esto no está al alcance de la mano, o lo tenemos que revisar. Sí, la defensa de la vida, de toda la vida y en todas las etapas de la vida, que muchas veces pecamos de solo hablar de determinados aspectos del principio y algo menos del final. Y menos del proceso de vivir, de cuántas personas necesitarían, es así, una verdadera cultura del vivir dignamente, ¿no? Quizás hayamos desarrollado una cierta obsesión también, ¿no?, pues por el origen de la vida antes de salir a la luz, ¿verdad? Incluso cuando es apenas es hasta difícil biológicamente y filosóficamente definir dónde estamos y materialmente ver qué hay ahí, ¿no?, y definir qué es una cierta, para mí, un exceso de atención y un defecto de atención después de que los niños ya corren, y a veces corren con hambre y con sed y sin zapatos. ¿Qué hacen los religiosos Camilos por todo esto? Aquí tenemos una revista, tenemos unos cuantos centros, tenemos másters, posgrados. Cuéntanos un poquito cuál es vuestra labor del día a día. En España, además de un hospital en Cataluña y una residencia de ancianos en Sevilla y varias capellanías hospitalarias en hospitales públicos en diferentes ciudades, tenemos en Tres Cantos, en Madrid, el Centro de Humanización de la Salud, junto a un centro asistencial, donde atendemos a 140 personas mayores y a 32 enfermos al final de la vida en una unidad de cuidados paliativos. Desde el Centro de Humanización de la Salud queremos decir una palabra. Lo hacemos mediante acciones formativas, mediante publicaciones, mediante la revista Humanizar. Con las acciones formativas llevamos a 14.000 personas al año, más o menos. El diccionario que tenemos en primer plano en este momento se está utilizando con 600 voluntarios junto con otras publicaciones para formar en el acompañamiento espiritual al final de la vida. Queremos decir una palabra que contribuye a construir un mundo más humano. Queremos conjugar la palabra humanizar. Esta palabra para mí es el corazón del Evangelio. Dios se humaniza, se humanizó y sí, se hizo hombre, claro. Se hizo hombre con todos los riesgos
Y esto es una tarea, no es solo un hecho histórico, sino que esto es una tarea, construir un mundo más humano, particularmente en el mundo del sufrimiento. Y aquí, tanto en nuestro país, en nuestro estado, como en el mundo, esta palabra hay que masticarla, hay que conjugarla, y se puede hacer pues con la caridad intelectual expresada en forma de publicaciones que contribuyen a desgranar qué está detrás de una asistencia sanitaria más humana, de un morir más humano, y se puede hacer también mediante la praxis, naturalmente. Tenemos un centro de escucha, por ejemplo, donde ayudamos a personas que tienen dificultades en su corazón, en su cabeza, en su mundo, en su trabajo, en su familia, especialmente a personas que han perdido a un ser querido y tienen la difícil tarea de elaborar el dolor por la pérdida de un ser querido. Atendemos a 400 personas en duelo cada año, atención individual, hacemos counseling, ¿no? Una forma de terapia breve, con un buen número de voluntarios, 50 voluntarios especializados en este tipo de ayuda. Y bueno, pues es un granito de arena en este gran mundo del sufrimiento y de la asistencia sanitaria y de la exclusión y la marginación. ¿Os sentís entendidos, y ya es la última en la que meto el dedo, os sentís entendidos, comprendidos y acompañados por nuestros pastores? Yo me siento respetado, en ocasiones escuchado también por ellos mismos. A veces siento un poco de compasión hacia nuestros pastores, porque lo digo con cariño, porque me pregunto hasta qué punto ellos en este mundo concreto de la salud, del sufrimiento, de la exclusión y de la marginación, viéndose obligados o con buena voluntad a querer decir también algo, hasta qué punto tienen incluso materialmente el tiempo de preparar la reflexión y de que lo que digan no sea exclusivamente lo que se espera que se diga, sino fruto de las entrañas de la misericordia con la que desearíamos ser vistos en todos los ángulos de la Iglesia. Bueno, la visita reciente del presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud a nuestro centro, sin duda es un gesto de reconocimiento y de refuerzo. Pues sí que sería una buena idea tanto para nuestros pastores como para muchos de los que en algún momento hemos tenido o tendremos o alguna experiencia con el dolor, con el duelo, y sobre todo a los interesados por entender cosas relativas a la vida y a la humanización de esta, pues que tuviéramos contactos con libros como el diccionario, como muchos otros, y con la experiencia que desde hace tantos años llevan a cabo los Camilos en España y en todo el mundo. Ha sido un placer, José Carlos, nos tiraríamos muchísimo más tiempo porque además estos temas, poder hablar de ellos con tranquilidad y sin apriorismos es complicado en esta sociedad. Muchas gracias por tu presencia y ya sabes que esta es tu casa. Gracias a ti, Jesús. Y a ustedes pues les esperamos en otras ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.